¿Qué es la autonomía universitaria? Autonomía universitaria significa que las universidades gozan de autonomía, independencia o libertad dentro de la ley. Esto para evitar las injerencias externas, como lo podrían ser el Estado, la Iglesia, o los partidos políticos. Sobre la autonomía universitaria, la Constitución Política del Perú, en su artículo 18 dice: cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo, y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos, en el marco de la Constitución y de las leyes. Bajo la autonomía universitaria, las universidades pueden gozar de autonomía económica y financiera, autonomía administrativa y autonomía académica, en el sentido que pueden hacer sus propios programas de estudios. Pueden contratar los profesores que quieran. Pueden tener sus propias currículas, sus propios sílabus, etc. No obstante, la libertad de manejo que otorga la autonomía universitaria, no significa libertinaje. La autonomía ganada por las universidades en nuestro país, demanda una responsabilidad de estas. O sea, ejercer una autonomía responsable. Es decir, el Perú te da la autonomía para que tú tomes las decisiones internas de tu universidad. Pero tienes que hacerte cargo de los resultados. Porque en las manos de sus instituciones educativas estamos poniendo lo más preciado que tenemos, que es nuestro recurso humano. Estamos poniendo el futuro del país en las manos de ustedes. Según la Constitución del Perú en su artículo 18, las universidades en el Perú tienen como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística, y la investigación científica y tecnológica. Según la última ley universitaria, la Ley 23.733, y que nos ha regido desde 1983, en su artículo 1 dice que, las universidades en el Perú se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección sociales. Esta misma ley, en su artículo 2, dice que, las funciones de las universidades peruanas son entre otras: realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías, y fomentar la creación intelectual y artística, formar humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país, extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral. Pues hasta ahí todo suena bonito. El problema es, que la gran mayoría de universidades no han cumplido con nada de esto. Y en contraste, tenemos que las universidades peruanas no aparecen ni siquiera en los puestos 200, 300 o 400 del QS World University Rankings, del Times Higher Education o del ranking de Shanghái. Y esto no nos debería sorprender mucho, ya que, a diferencia de todo lo que las leyes peruanas dicen que nuestros centros educativos deberían hacer y ejercer, la triste realidad dista mucho de ello. Pero analicemos más a fondo, qué es autonomía universitaria. La cual no significa bajo ningún concepto libertad sin límites. Debemos de entender que la autonomía involucra una responsabilidad por parte de la universidad, la cual incluye ofrecer una educación de calidad, aparte de todo lo antes ya mencionado. Si no se ejerce esa responsabilidad, simplemente no hay autonomía. Además de ello, tenemos que entender otra cosa que es muy fundamental. Ninguna institución en el Perú puede tener autonomía absoluta. Hoy en día existen muchos rectores universitarios, que bajo el cuento de la autonomía universitaria se creen intocables. De hecho, lo han sido todo este tiempo, convirtiendo a las universidades más que en centros educativos, en centros de corrupción, las cuales en muchos casos, se han transformado en sus principales fuentes de riqueza personal. Pero, ¿cómo empezó todo esto? El modelo de autonomía universitaria que tenemos, se inspiró en la Reforma Universitaria de Argentina de 1918. Conocida también como, el Grito de Córdoba.
fuente de inspiración de muchas otras reformas universitarias en Latinoamérica. Pero que, irónicamente, no fue seguida en ninguna otra parte del mundo. Y decimos irónicamente por la sencilla razón de que, este tipo de modelo ha sido superado de lejos, por los modelos de desarrollo universitario de los Estados Unidos, Europa, y Asia. Que son los que marcan la diferencia en investigación, innovación, tecnología, y todo lo demás que según nuestras leyes, deberían estar haciendo nuestras universidades. El periodista internacional Andrés Oppenheimer, en un análisis de la realidad de las universidades latinoamericanas, dijo lo siguiente. Las grandes universidades latinoamericanas, blindadas contra la rendición de cuentas a sus respectivas sociedades, gracias a la autonomía institucional de la que gozan, muchas veces parecen estar a salvo de cualquier crítica. Por más fundamentada que sea. Son las vacas sagradas de América Latina. Bajo este modelo de autonomía universitaria, se aprueba en 1983 en el Perú, la Ley Universitaria 23.733. La cual otorgaba a las universidades, el poder de autorregulación. Y las vinculaba con el Estado, solamente a través de la ANR. Asamblea Nacional de Rectores. Un organismo mantenido con fondos públicos, y que es integrada por todos los rectores de las universidades. La ANR se encarga, entre otras cosas, de autorizar el funcionamiento de universidades y de fiscalizarlas. No hay que ser un genio para darse cuenta que aquí existe un conflicto de intereses. Si la ANR está formada por los rectores de las universidades, ¿cómo se van a fiscalizar ellas mismas? La ANR juega el papel de juez y parte, porque si por ejemplo el presidente de la ANR es rector de una universidad, y de una universidad que tiene problemas, él la va a fiscalizar. No hay que tener dos dedos de frente para saber que no tiene sentido. Una de las características de la Ley Universitaria 23.733, era que había sido diseñada para otorgar autonomía porque iban solo a existir universidades privadas y públicas sin fines de lucro. Cosa que varias décadas después cambiaría. Ya que en 1996, bajo el Decreto Legislativo 882, se permitió la creación de universidades privadas con fines de lucro. Conocidas también como universidades empresa. Para estas nuevas universidades, la autonomía otorgada en la Ley Universitaria 23.733, más que significar un compromiso y responsabilidad de proveer calidad educativa, y ser fuentes de innovación, e investigación científica, significó un escenario perfecto para lucrar. Es decir, llenarse los bolsillos, y ofrecer a cambio una educación mediocre. Así pues, el Decreto Legislativo 882 promulgado en 1996, provocó que, sin control alguno, ni acreditación por entes públicos, se diera paso a la creación indiscriminada de centros privados, en una perspectiva de mercado y de lucro, antes que de servicio eficiente. Hoy, gracias a todos estos desaciertos, nos encontramos sumidos en una crisis universitaria, llena de baja calidad educativa. De profesionales graduados de universidades de dudosa reputación, a los que nadie quiere contratar, y de una innegable maraña de pura corrupción en estos centros educativos. Hoy tenemos rectores que ganan más que el rector de Harvard, o de las principales universidades del mundo. Hoy tenemos universidades que reciben millones por el canon minero, pero que no se sabe qué hacen con esa plata. Como la Universidad Nacional de Moquegua, que recibe más de 120 millones de soles por canon, pero que tiene instalaciones en paupérrimas condiciones. Con aulas sin puertas ni ventanas, incluso algunas a punto de colapsar. Sin laboratorios de cómputo o de investigación. Sin ningún profesor principal o asociado. Y la misma situación se repite en muchas otras universidades. Como la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas,
que con un presupuesto por canon de 13,716 soles por alumno, tiene un campus universitario que más parece un campo de batalla en ruinas. Hoy tenemos universidades, que recibieron licencias para funcionar en supermercados, al costado de una disco o en centros comerciales, y que no reúnen ni los más mínimos requisitos básicos de calidad. Y a pesar de todo esto, muchos de estos rectores vienen a gritar a voz en cuello, que no quieren ninguna supervisión, amparándose en la dichosa autonomía universitaria. Lo que queda claro, es que lo único que no quieren es que alguien los fiscalice. El PNFP defiende la autonomía universitaria, pero una autonomía con responsabilidad. La noción de autonomía que muchos de estos rectores tienen es errónea. No existe ningún país en el mundo que otorgue autonomía absoluta a los centros de estudio. Hay países que las tienen más reguladas, otros menos reguladas. No existe un único modelo de autonomía universitaria. En Europa existen más de 25 modelos diferentes de autonomías universitarias, y en todas el Estado supervisa la calidad académica, garantizándoles a la vez su capacidad de autogestión. A la misma vez, el Estado promueve normas y políticas públicas, relacionando el desarrollo académico y científico de las universidades con las necesidades de producción y crecimiento del país. Aquellos que se amparan bajo la excusa de la autonomía universitaria, salen con que la Constitución garantiza a la universidad la autonomía. Pero se quedan ahí. No leen completo el párrafo. Efectivamente, la Constitución lo garantiza, pero dentro de la ley. Ninguna institución del país puede tener autonomía absoluta. Las instituciones no pueden ser autárquicas. La universidad no es un estado dentro de otro estado. La ley reconoce la autonomía académica. Nadie se va a meter con la libertad de cátedra, así como la autonomía económica, administrativa, y de gobierno. En eso las universidades tienen que seguir siendo autónomas, pero autónomas dentro de la ley. La Constitución, en su artículo 16 señala que el Estado garantiza la calidad educativa. Es decir, es una obligación del Estado garantizar la calidad en educación. La educación debe ser un derecho, no un servicio. Es un deber del Estado peruano velar por la calidad educativa que reciben los peruanos, sea pública o privada. Lo dice claramente la Constitución. Lamentablemente el Estado nunca ha velado por la calidad educativa. Primero porque no le ha interesado, y segundo, porque en las pocas veces que lo ha tratado de hacer, la corrupción imperante en las universidades se los ha impedido con el bendito pretexto de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria se ejerce de conformidad con la Constitución política y las leyes de la República. Y como la educación universitaria es un servicio público, esta debe ser regulada por el Estado, para que dentro del espacio de libertad que gozan las universidades, puedan hacer ciencia, investigar, proyectarse a la comunidad y desarrollarse plenamente. Autonomía universitaria, no significa impunidad. Autonomía universitaria, no significa argollas de rectores y decanos eternos que se la llevan fácil. Autonomía universitaria, no significa aumentarse el sueldo en cantidades astronómicas, a costa en muchos casos del dinero que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. Autonomía universitaria, no significa lucrar con la educación, para hacer ricos a unos pocos, y mantener pobre a la mayoría. El PNFP cree en la autonomía universitaria, y la defiende, siempre y cuando sea responsable, y no usada como un instrumento para enriquecerse y delinquir. Tengamos claro el concepto de autonomía universitaria, para que nunca más vengan los charlatanes con frases cliché, a creerse los defensores de la libertad, cuando en realidad, lo que defienden es su libertinaje, en contra de los intereses de aquellos que les confían su dinero y ponen en sus manos su futuro.